Un saludo cordial a todas y todos quienes nos siguen a través de esta unidad temática que vamos a dedicar hoy al análisis de algunas sanciones en particular. A estas alturas del avance del curso, pues para recapitular un poco, tenemos que tener claro que Costa Rica y que la legislación costarricense se enmarca dentro de una legislación internacional de derechos humanos, que hay un control de convencionalidad que cumplir, que ese control de convencionalidad está dado por instrumentos internacionales, por normas de derecho internacional y por la jurisprudencia emanada de esos órganos de control de esos tratados internacionales. Recordemos nuevamente que cada tratado internacional en su desarrollo especifica un órgano que es el que lo va a vigilar, que va a vigilar el cumplimiento de ese tratado a nivel regional o universal según se haya suscrito. Y ese órgano establecido ahí se va a conocer como un tribunal internacional. No siempre se llaman tribunales ni cortes, a veces se llaman comités, pero es el encargado de emitir jurisprudencia que resulta vinculante para los estados respecto de ese instrumento internacional específico. Y habíamos dicho también que en virtud de lo que se ha analizado, la jerarquía de las fuentes, de la Convención de Viena del derecho de los tratados, estas disposiciones en lo que concierne a tratados que analizan el tema de los derechos humanos predominan por sobre la Constitución política. Tema primero que ya hemos abarcado. A partir de esa jerarquía de fuentes, en el tema segundo, que ha sido la unidad recién pasada, analizamos que surgían una serie de principios del Estado democrático y social de derecho y que debían cumplir las sanciones penales. Principios como cuáles: el principio de legalidad, el principio de resocialización, el principio de culpabilidad, etcétera, cuyo contenido también se abarcó en la unidad temática anterior. Para esta unidad temática, lo que vamos a analizar son los tipos de sanciones, algunas características y evolución histórica a la luz de todo aquel contenido. Es decir, no podemos hablar de sanciones en abstracto, sino cuáles son las sanciones vigentes en Costa Rica y cuáles son los principios con que debemos analizar esas sanciones según los instrumentos internacionales. Entonces, recordar el contenido de la unidad temática, que nos va a hacer un traslado o un paseo por las sanciones históricas que han surgido en los diferentes momentos de la humanidad, empezando por la pena de muerte y las sanciones aflictivas, es decir, anteriormente, más que la pena de muerte, se privilegiaba aquellas sanciones que generaran sufrimiento, o la pena de muerte precedida de sanciones que generaran sufrimiento, porque si recordamos y nos vamos a la Edad Media y demás, recordaremos que pues no se imponía pura y sencillamente la muerte, sino que esta estaba precedida por azotes, por el desmembramiento. Las personas castigadas por un determinado delito eran amarradas, por ejemplo, a diferentes caballos, cada una de sus extremidades, se le daba la orden a los caballos de tirar hasta que finalmente la fuerza de los caballos desmembrara los cuerpos, aún así la persona continuaba con vida, etc. Lo mismo la hoguera, lo mismo la horca y otras modalidades de imposición de sanciones que el objetivo que tenían era generar el mayor dolor posible a la persona a la que se le imponían. Entonces vamos a empezar por esas modalidades para llegar a cómo surge la prisión, justamente por en la escuela clásica y las críticas que se efectúan a todo ese andamiaje punitivo. Se dice, mire, la sanción sí debe tener algunos fines, y volveremos a retomar el tema de los fines de las sanciones, pero hay que humanizarlas, y en consecuencia la forma en que se consideró que se humanizaban las sanciones era a través de la privación de libertad, la cárcel, y eliminar todo lo que eran las sanciones corporales o aflictivas. Posteriormente,
a pesar de que el movimiento de humanización tiende a eso, a establecer aquel principio de la superioridad ética del Estado en la imposición de las sanciones, la cárcel se termina convirtiendo también en un espacio prácticamente de tortura. Y esto es bueno recordarlo porque acaba de estar una delegación de las Naciones Unidas presente en Costa Rica haciendo el monitoreo correspondiente a las prisiones, y su informe, que ha sido rendido en este mes de marzo de 2019, ha llamado fuertemente la atención al país por el estado de nuestras prisiones y el nivel de hacinamiento crítico. Recordemos que según estos instrumentos internacionales, cuando se supera más del 30%, cuando se supera el 30%, de hacinamiento en una prisión, se considera que ese hacinamiento es crítico. Es decir, si la prisión tiene cupo para 100 personas y hay 131, 136, que es aproximadamente el 30%, y ahí se considera que hay hacinamiento crítico. De tal manera que vamos a hacer un repaso sobre esos temas. Una polémica que ha surgido y que sigue acompañando el tema de la prisión es la privatización de las cárceles. ¿Es viable o no es viable en un Estado democrático de derecho dar en concesión privada las cárceles a organismos, a empresas transnacionales, etcétera? Y otro tipo de sanciones que han surgido como la humanización de la prisión. La prisión era la humanización de la pena, y ahora para la humanización de la prisión se pregona por penas alternativas, como multa, como las diferentes modalidades que puede tener la privación de libertad. Recordemos que el género privación de libertad no es sinónimo de cárcel. Cárcel es una especie de la privación de libertad. Pero la privación de libertad no se agota exclusivamente en la cárcel como espacio de internamiento permanente, sino que puede haber una privación de libertad combinada. ¿A qué nos referimos? Bueno, que a una persona se le impongan 2 años de prisión, por ejemplo, pero que no esté los 2 años permanentemente, sino que vaya solo los fines de semana, entre semana continúa con su vida laboral, etcétera, o va solo en las noches, etcétera. De tal manera que se combina la privación de libertad con la vida corriente para facilitar el tema de la reinserción. Y para finalizar, nos estaremos refiriendo al tema de las medidas de seguridad. En derecho penal existe lo que se conocen como las reacciones o las diferentes vías del derecho penal. Una es a través de las sanciones y otra es a través de las medidas de seguridad. Dijimos que uno de los principios fundamentales de las sanciones que se analizó en la vez anterior era el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad lo que implica es que la persona sepa que está cometiendo un delito y tenga capacidad de determinarse, tenga la libertad, digámoslo así, de comprender que está cometiendo un hecho ilícito, que puede actuar en forma diferente y aún así no lo hace. Pero no todas las personas que cometen delito tienen esa capacidad de culpabilidad, porque hay personas que tienen problemas cognitivos, que tienen retardo mental, que les impiden, no todo el retardo mental lleva esas consecuencias, pero algunos en ciertos grados que les impide conocer que han cometido un delito o tienen algunas enfermedades mentales, psicosis, esquizofrenia, etcétera, que aunque les permita conocer que están cometiendo una conducta ilícita, no les genera la posibilidad de determinarse conforme a esa comprensión. Igual ocurre con los cleptómanos, quienes tienen una compulsión por tomar cosas ajenas,
que aunque saben que la cosa puede ser ajena y que eso puede ser delito, no pueden dominar esa compulsión. Y esas son enfermedades que disminuyen en algunos casos o eliminan en otros la capacidad de culpabilidad. Para esas personas, una vez que se determina que la persona fue la que cometió el hecho y que lo hizo sin ninguna justificación, para esas personas el derecho penal reacciona a través de lo que se conocen como medidas de seguridad. Las medidas de seguridad históricamente han tenido diferentes contenidos, pero para hacer corta la referencia, aun cuando ustedes tendrán acceso a otros materiales, en la actualidad las medidas de seguridad en Costa Rica solo pueden ser curativas. Es decir, que se haya determinado la existencia efectivamente de una enfermedad, porque antes, producto de excesos del Estado, si la persona no se había resocializado, entre comillas, según criterio del Estado, una vez que hubiese cumplido la sanción, le imponían una medida de seguridad. Si la persona era alcohólica, prostituta, homosexual y otra serie de estereotipos que jugaban y estaban establecidos en la ley, una vez que cumplía la sanción de cárcel, le imponían una medida de seguridad, etc. Ahora, claramente en Costa Rica, desde el año 92, en que hubo votos de la Sala Constitucional en ese sentido, se diferencia, bueno, o tiene capacidad de culpabilidad y le imponemos una pena y cumple la pena, e independientemente de que se resocialice o no, una vez que cumplió la pena queda en libertad, o no tiene esa capacidad de culpabilidad y le imponemos una medida de seguridad que solo puede ser curativa en el sentido de ya sea internamiento en un hospital psiquiátrico para que trate la enfermedad, o bien un tratamiento psiquiátrico ambulatorio si requiere la toma de medicamentos, las citas, etc. Y siempre y cuando lo requiera. No es que a todos las personas inimputables, que ese es el nombre técnico que tienen, o semi-imputables, independientemente de que lo requieran o no, se les va a enviar, como antes ocurría, al psiquiátrico para que les impongan tratamientos que podían ser inclusive groseros. Entonces analizaremos en términos generales esos contenidos relativos al ordenamiento jurídico costarricense y en función de el control de convencionalidad y los principios que hemos venido indicando. Para recordarlos, esos principios implican, para empezar tal vez por uno de los últimos en la lámina que ustedes tienen, el principio de superioridad ética del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, como tercero que resuelve el conflicto que se ha presentado en una sociedad, como tercero que no tiene las pasiones o sentimientos, porque es una persona jurídica, que pueden tener las personas físicas, se supone que está en un nivel ético superior a los contendientes. Y si está en un nivel ético superior a los contendientes, puede imponer sanciones que tengan finalidades que contribuyan a crear la armonía entre los contendientes, la paz social, etcétera, y que eliminen las posibilidades de cometer nuevos delitos, pero sin caer en las mismas conductas que se está reprochando. En otras palabras, si el Estado reprocha que una persona mate a otra, mal haría para sancionar a esa persona que mata a otra, imponerle la pena de muerte, porque se ubica en el mismo plano de lo que está pretendiendo sancionar. Este principio de superioridad ética, habíamos indicado en una oportunidad anterior, tiene connotaciones como la necesidad de que las penas, cualquiera de ellas, se adapte a principios de humanización. Es decir, cuando hablamos de humanización de la sanción, es no perder de vista la esencia de lo que es un ser humano en una democracia. ¿Y qué es un ser humano en una democracia? Alguien quien tiene una dignidad igual a la de todos los otros seres humanos y que hay que respetarle. Es decir, no se tiene menos dignidad por ser un delincuente respecto a quien no lo tiene. No se tiene menos dignidad por pertenecer a una minoría étnica,
de cualquier naturaleza económica, de género, de orientación e identidad sexual respecto de quienes no tengan esas características. En una democracia, todo ser humano tiene dignidad y esa dignidad es exactamente igual a la de los otros y en consecuencia el Estado debe respetarla. Y eso se traduce en el caso de las personas que han cometido delitos con que sí, hay que imponerles penas porque han transgredido las normas sociales, pero esas penas tienen que respetar esa dignidad y en consecuencia no pueden implicar tratos crueles, inhumanos y degradantes, no pueden implicar su humillación, no pueden generar la imposibilidad de que salgan en algún momento a sociedad, es decir, no cabe la pena de muerte ni la cadena perpetua. Esto porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en algunas oportunidades, cuando se hacen algunos censos, y por eso era importante que ustedes aludieran antes de entrar a este tema, a la encuesta que se les ubicó en la plataforma, hay una tendencia muy fuerte del costarricense, que además obedece a patrones autoritarios que se manifiestan en otros planos sociales, como creer que hay grupos que predominan sobre otros, que tienen más derechos que otros, etcétera. Hay una tendencia muy fuerte del costarricense, decía, a considerar que las penas que tiene Costa Rica son muy débiles, son muy laxas y que hay que imponer penas muchísimo más fuertes o drásticas para disminuir el delito. Y aquí habría que decir dos cosas. En primer lugar, la pena no disminuye la delincuencia. Esto que los criminólogos lo han estudiado en diversas sociedades, en diversos momentos, sobre todo la criminología crítica de orientación más de conflictividad social. Recordemos que en criminología hay diferentes, ustedes lo saben mejor que yo, diferentes orientaciones teóricas, algunas muy, digamos, cuadradas en sus concepciones de mira, muy positivistas, otras muchísimo más amplias. Bueno, en la criminología de la conflictividad social se parte efectivamente de que no hay prevención a través del derecho penal, porque si lo hubiese, en todos aquellos países que tienen la pena de muerte no se cometerían delitos. Es decir, si yo con solo imponer una sanción logro disminuir la delincuencia, aquellos países que tienen pena de muerte y cadena perpetua no tendrían ese nivel de delitos porque la gente estaría suficientemente advertida o prevenida de lo que le puede ocurrir. No hay una relación entre disminución o prevención de delitos e imposición de sanciones. El derecho penal, su fin es sancionar, su objetivo es sancionar. ¿Para qué es esa sanción o qué debería buscar adicionalmente esa sanción? Esa es otra discusión que vamos a abordar. Pero no se logra prevenir en forma directa a través del derecho penal. Para eso entra la criminología, haciendo estudios, generando políticas públicas y demás. Entonces, romper esa idea de que a más penas, mayor prevención o disminución de delitos es fundamental, es una idea falsa, errónea. Además tenemos suficientes penas. Prácticamente nuestra tasa de punición, que eso ha generado todo el tema del hacinamiento en cárceles, se ha triplicado. No solo porque pasamos de una pena mínima de 25 años, allá en el año 90 y algo, 94 aproximadamente, a duplicarla a 50 años de prisión, lo cual, aunque la Constitución diga que no cabe la cadena perpetua, termina siendo una cadena perpetua porque si quien delinque es un hombre, se puede delinquir a partir de los 18 años y la expectativa de vida de los hombres en este momento anda aproximadamente por 70, 72 años, quiere decir que si le imponemos 50 años de prisión a los 18 años, sale a los 68 años quedándole 4 años de vida respecto del promedio. Y si además se gana la lotería de que no forma parte del promedio, sino menos de eso, pues evidentemente será una cadena perpetua. Por mucho que la Sala Constitucional en las 2 o 3 oportunidades en que se le ha llevado el tema
haya rechazado que eso es así, producto de la presión social, del punitivismo populista, etc. Y en esos votos de la Sala Constitucional han habido votos salvados, el primero más brillante e icónico, el de Luis Paulino Mora, que en ese momento presidía la Corte y el Tribunal Constitucional, que así lo declaró. Y además, no solo se duplicó el monto de la sanción, sino que además se han creado múltiples delitos sancionados con prisión que constantemente tienen las cárceles llenas sin que la delincuencia baje. Seguimos, bueno, ahorita los estudios o los números que ha revelado el gobierno han implicado alguna disminución en ciertos delitos de robos y demás, inclusive en la tasa de homicidios, pero constantemente venía en incremento la comisión de homicidio doloso, que es la que marca el nivel de violencia en una sociedad. Entonces, esa idea, para volver al inicio, de que a más penas y a más drásticas las penas se va a disminuir la criminalidad, no solo no es cierta, sino que tiene una agenda oculta. Y la agenda oculta es producto de esa presión de los grupos autoritarios que conviven con nosotros, la imposición de la pena de muerte. Y a eso nos vamos a dedicar fundamentalmente en los minutos que siguen. Recordando que otros de los principios que habíamos visto, el de legalidad, implicaba que no se pueden imponer penas si no están previamente establecidas en la ley, lo cual formaba parte de ese discurso tradicional de que cuando se cometen hechos graves, inmediatamente los miembros de la Asamblea Legislativa salen diciendo, para que esto no quede impune, vamos a crear una ley con pena más drástica. Pero ese discurso es falso porque, aunque se creara una ley con pena más drástica, que no estuviera antes estipulada, lo que hoy es muy difícil, a ese hecho no se le puede imponer esa sanción por el principio de legalidad que hemos mencionado. Y que todas esas sanciones además deben responder a la judicialización, es decir, pasar por tribunales, al principio de proporcionalidad, etc. Bueno, habiendo recordado, y uno de los temas fundamentales que era el principio resocializador. Habiendo recordado esto, nuevamente recordar también el tema de la teoría de la pena o de las funciones declaradas de la pena. El derecho penal, derecho desde el punto de vista normativo, no tiene por objeto de estudio ni por finalidad en general prevenir. El fin del derecho penal es castigar, punto, se acabó. La criminología tiene por fin prevenir y tiene por fin describir la delincuencia, el delincuente, la victimología, el nivel de control social de una sociedad, etc. Ese es el fin de la criminología. El fin del derecho penal es simplemente sancionar. Por supuesto que esa sanción no debe ser, digamos, automática, sin un fin ulterior que le vaya asignado. Y por eso las teorías de la pena generalmente aluden a una finalidad ulterior. Recordemos, se mencionó en la oportunidad anterior que generalmente se habla de los 3 fines de la pena. Las teorías absolutas que decían, mire, la pena solo tiene por fin retribuir. Y eso en un momento histórico determinado decía era castigar por castigar, y tiene el surgimiento con los tratos corporales o la pena aflictiva que describe Foucault en Vigilar y Castigar. Es decir, generar ese mayor sufrimiento para retribuirle a la persona el mal que ha generado y un poco más. Es decir, si sustraía un pan, le cortaban la mano para que aprendieran ya no solo a sustraer, sino que tuviera un poco más de dolor respecto del que había generado en el patrimonio de la persona.
Posteriormente se dice, no, mire, no puede ser posible que las sanciones tengan por fin retribuir. Primero porque, bueno, empieza todo el movimiento del constitucionalismo y de los derechos humanos, y segundo porque hay cierta naturaleza de delitos que no pueden lograr eso. Entonces se habla de los fines o las funciones relativas de la pena, y ahí se habla de las funciones de prevención general y de prevención especial. La prevención general son todas aquellas teorías cuyo fin es o se dirige hacia la sociedad. Lo que se pretende es que la sociedad tenga un mensaje con la pena que se le impone a una persona. Entonces, la gran crítica a las teorías de la prevención general es que se utilizaba al ser humano como medio para algo, como medio para un mensaje. Y en una democracia el ser humano no es medio para nada, sino que es un fin en sí mismo, que tiene dignidad humana, que le debe ser respetada. Entonces, en las teorías de la prevención general positiva, se le decía a la sociedad, miren, personas de la sociedad, miren lo que les puede pasar a ustedes si cometen un delito. Entonces, el mensaje iba dirigido a la sociedad, y para que se reforzara eso en la prevención general negativa, para que se reforzara ese mensaje, se sancionaba a alguien en particular. Es decir, la pena tenía una función ejemplificante. Vean lo que les puede pasar a ustedes, el desmembramiento, la pena de muerte, etcétera, si cometen esta conducta. Y ya vimos que eso generaba poca o nula reacción de la sociedad. Hay un texto que se les ha colocado en la plataforma para que lo lean, de Albert Camus, sobre la pena de muerte en particular. Él es un escritor francés, bueno, entre otras nacionalidades, y se acerca al tema en la sociedad de su época, haciendo un recuento histórico, pero desde una posición escéptica. Él dice, mire, yo no estoy ni a favor ni en contra de la pena de muerte, solo voy a asumir lo que se dice, para qué debe servir la pena de muerte, se dice esto y esto y esto, y a partir de lo que se dice que para lo que debe servir, voy a investigar si efectivamente ha servido para eso. Y entonces hace un recuento de diferentes casos, inclusive partiendo de la vivencia de su propio padre, quien había ido a una ejecución pública, y empieza a desmitificar cada una de las atribuciones que se le dan a esta función ejemplarizante de la pena, en el caso típico de la pena de muerte, que es el paroxismo de la ejemplificación, porque la mayoría de las sociedades que aún la conservan dicen, mire, es que si tenemos la pena de muerte le va a generar muchísimo temor a las personas delinquir y van a delinquir menos. Ya se ha dicho, y este tema, este artículo de Albert Camus lo ejemplifica muy bien, que eso es falso. Y la prevención general positiva lo que tiende es a reforzar el cumplimiento de las normas. Miren, señores de la sociedad, hay que cumplir las normas. Si todos vivimos de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, pues todos vamos a ser felices, etcétera. Entonces, reforzar ese cumplimiento de las normas que el mismo Estado ha promovido. Y podríamos pensar, no hay ningún problema en eso, pero recordemos que hay estados de estados, y que hay estados con políticas autoritarias, intolerantes, de toda naturaleza, y en consecuencia disminuyen la posibilidad de la crítica y del cambio. Cuando un estado, hablemoslo concretamente, por ejemplo, en nuestros vecinos, emite una ley donde califica de terrorista a todo aquel que se manifieste en contra de una política pública, si yo desconozco esa ley, obviamente me cae la etiqueta, y en consecuencia ese reforzamiento simbólico del derecho es un reforzamiento simbólico de un no derecho, porque en realidad el derecho de protesta, el derecho de crítica, de expresión, forma parte de los derechos humanos. Entonces, cuando la política pública es más o menos
acorde al derecho democrático, uno diría, bueno, el reforzamiento del derecho está bien, pero es que también puede utilizar el derecho para imponer patrones autoritarios, totalitarios, xenófobos, etc. Y finalmente las teorías relativas de la prevención especial, que van dirigidas ya no a la sociedad, sino al ser humano que comete el hecho delictivo. Entonces, si me posiciono desde una prevención especial negativa, digo, bueno, esta persona cometió el delito, ya no hay nada que hacer, mejor encerrémoslo y dejémoslo como una especie, dejemos las cárceles como una especie, perdónenseme la expresión, de basureros humanos, donde vamos a tener los desechos de la sociedad respecto a los que no hay nada que hacer. Esa es una posición. Y otra posición, que es la que asume la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5.6 y que en consecuencia, según lo que hemos venido diciendo, forma parte de nuestro derecho y es la única que podemos aceptar porque las otras no tienen fundamento normativo, dice, no, si hay que sancionar porque se violan las normas, etcétera, esa sanción debería aprovecharse para lograr que la persona tenga un cambio. Y entonces se habla de las ideologías RE o de las teorías RE. Resocialización, rehabilitación, reeducación. Entonces la cárcel debería aprovecharse ya no como depósitos de seres humanos, ya no para generar dolor y sufrimiento, sino para tratar de que esos patrones que generaron el delito, que son diferentes en cada ser humano, cambien. Y esto es fundamental. Yo les comentaba, y ustedes tienen en la plataforma este videíto de las penas alternativas. La analogía que se hace en este videíto con el paradigma médico a mí me resulta básica. Porque si hay diferentes tipos de delitos, tenemos homicidios, robos, peculados, daños, etcétera. Primero deberíamos partir de la lógica que cada tipo de delitos eventualmente tendría que tener un tipo de sanción diferente, porque no es lo mismo matar que hurtar sin violencia. Entonces, principio de proporcionalidad implicaría dosificar las sanciones según los tipos de delito. Primera derivación. Pero segunda derivación, partiendo de los homicidios, por ejemplo, no todos los que cometen homicidio lo cometen por las mismas razones o por las mismas causas. Habrán algunos que lo hacen por un estado de ira, habrán algunos que lo hacen porque tienen o han asumido patrones culturales de masculinidad tóxica que se habla, habrán algunos que lo hacen por venganza, etcétera. Entonces, yo tendría que analizar cuáles fueron las causas que llevaron a cada ser humano concreto a cometer ese delito y tratar la causa específica en prisión. Una vez condenada la persona, mire, efectivamente se comprobó que usted cometió este delito, se le imponen tantos años de prisión, principio de legalidad, pero esa prisión debería servir para efectuar todo el diagnóstico de qué fue lo que lo originó que cometiera ese delito y no estandarizar la permanencia o los programas intracarcelarios para todos los agresores. Es decir, esta individualización de la pena en el ámbito carcelario es fundamental. Sin embargo, ¿cómo reacciona el sistema costarricense? Para decirlo ya en forma directa, todos los delitos hoy por hoy tienen pena de prisión. Hasta hace 2 o 3 años que es un poco con conciencia de esto se han empezado a introducir penas alternativas y ha costado bastante hacerlo. La multa era la única pena alternativa que estaba vigente y era en muy pocos casos. La mayoría de los delitos, desde homicidios hasta hurtos, la única pena que tenían era de prisión. Y una vez que ingresan a prisión, pues sí, hay digamos, tratamientos o abordajes que deberían ser comunes a toda la población penitenciaria. Si tiene carencias educativas, tratar de
que termine la escuela, el colegio, que tenga posibilidades de un oficio y demás, pero hay abordajes específicos. Entonces, si tiene problemas de la asunción de su masculinidad, por ejemplo, y eso le genera niveles de agresividad, que el tratamiento vaya dirigido hacia eso. Eso se pensó y se pretendió implementar y se implementó en Costa Rica en los años 70, incursionando una serie de profesionales en el ámbito penitenciario, pero posteriormente, ya en los 80, cuando empieza el desmantelamiento del Estado Social de Derecho con las políticas de ajuste estructural, los primeros recursos que se empiezan a cortar son los recursos dedicados a estos temas. ¿Por qué? Porque las personas privadas de libertad eran las que menos posibilidades tenían de quejarse, se consideran erróneamente, pero se considera así por una buena cantidad de costarricenses, que son casi subciudadanos, que no tenían inclusive incidencia en elecciones, porque a ese momento en que se implementan los programas de ajuste estructural ni siquiera podían asistir a votar, o no se implementaron, aunque el derecho formalmente estaba establecido, pero no se implementaban centros de votación en los centros penales, y muchas de las políticas públicas se mueven en función de cuántos votantes puedo tener con esta política pública, y como el privado de libertad o la población privada de libertad no era votante, entonces se consideraba que no tenía mayor incidencia lo que pensara o no pensara. Además, no podían hacer huelgas y toda esta naturaleza, lo que implica que se empiecen a desmantelar sistemáticamente los programas de atención en los centros penales. Algo se ha pretendido después de mucho tiempo ir reconstruyendo con mucha lentitud y con mucha dificultad, a pesar del monitoreo de organismos internacionales. Y finalmente, en estas teorías de la pena, se dice, bueno, en realidad, si cada una de las teorías aporta algunos elementos fundamentales, entonces en términos generales lo que rige ahora son las teorías de la unión, que hacen una simbiosis, siempre reforzando el tema de la prevención especial positiva, pero diciendo, bueno, también la pena debería ser utilizada para reforzar simbólicamente el valor del derecho. En algunos casos gravísimos no habrá más remedio que neutralizar, etc. Bueno, dicho todo esto, estas son las funciones que teóricamente que se aceptan que cumple la sanción, pero no siempre las funciones de la sanción son las declaradas. Hay otras funciones no declaradas de las sanciones. Es decir, es aquel discurso que, aunque mueve el mundo, no se dice. Y no se dice porque es políticamente incorrecto. ¿Cuáles son esos discursos? Muchos consideran, y si hacemos sondeos en esa naturaleza en el país, lo vamos a indicar, que las sanciones deberían ser solo para satisfacer la venganza privada, que las sanciones son coberturas ideológicas del Estado para disminuir la atención sobre ciertos temas. Cuando yo presento a alguien a quien se ha sancionado 50 años de prisión por algo, aunque no sea el autor del hecho, voy a generar tranquilidad pública y disminuir la cobertura mediática que puede tener un tema, desviándola hacia otro. Recordemos en el caso del homicidio o la masacre de Alajuelita, que ustedes como criminólogos y criminólogas probablemente lo han o lo van a analizar en alguna oportunidad. En el caso de la masacre de Alajuelita, pues hubo una presión de medios muy fuerte para encontrar a las personas responsables, y la policía, producto de esa presión, termina señalando y presentando como presuntos responsables a algunas personas, y esas personas son prácticamente linchadas por los medios de comunicación. Terminan producto del juicio mediático, condenadas socialmente, y a los tribunales, a los que les llega también esa presión por diferentes medios, finalmente dictan una sentencia en ese sentido, que en apelación se determina
que no es correcta por una serie de patrones, y cuando va transcurriendo el tiempo, pues se determina que los indicios que se habían tenido respecto de algunas de las personas eran absolutamente incorrectos, que habían existido prácticas de tortura y otras cosas que llevaron a ciertas manifestaciones que unidas a otras hicieron la condena, etcétera. Y en ese momento el tema fue presentado por el gobierno, a pesar de que no era el poder ejecutivo quien juzga, como un ejemplo de seguridad nacional exitosa, de seguridad pública exitosa en el descubrimiento de homicidios. Eso puede ocurrir en diferentes casos, algunos no de tan lejana data. Pero a nivel político también el derecho tiene una función, el derecho penal y las penas en particular, de mantener el estado de cosas imperante. Un ejemplo que me gusta poner sobre este tema, y es además un control sobre las clases dominadas, un control de los opositores políticos. Un ejemplo que me gusta poner sobre esto es lo que ocurrió con la protesta con el combo del ICE. Cuando se establecen algunos proyectos de ley para privatizar el ICE, que era una institución, sigue siéndolo a pesar de los intentos que han existido para disminuir su efectividad, intentos a mi juicio calculados y demás. Pero bueno, una de las instituciones emblemáticas en el desarrollo del país, que era el ICE, se intenta generar un proyecto para privatizarla, porque además es un negocio lucrativo y muy rentable para ciertos grupos, y la mayoría de la población costarricense, me atrevo a decirlo, sale constantemente a las calles a pronunciarse contra lo que se denominó el combo del ICE. Bueno, una vez efectivamente esa presión social generó que el proyecto, aunque se aprobó, finalmente no se implementara y se rechazara constitucionalmente, me parece que fue, o no se aprobó en el segundo debate. E inmediatamente después se aprueba una ley para reprimir con prisión a todo aquel que se pronunciara obstaculizando las calles. Es decir, aquí la ley penal y la pena de prisión tenía un fin no declarado de mantener el estado de cosas imperante y controlar a los opositores políticos. ¿Qué es lo que ocurre en este momento en Nicaragua? Cuando la población nicaragüense se lanza a las calles contra políticas públicas que les afectan, inmediatamente la reacción del Poder Legislativo es emitir una ley donde esas manifestaciones se van a considerar terrorismo y van a ser sancionadas con prisión. Entonces, eso me legitima a que todos mis opositores políticos estén en la cárcel y se disminuya la presión sobre un determinado tema. Y a nivel socioeconómico, pues las penas han tenido siempre algunas funciones no declaradas. Desde el punto de vista carcelario, sabemos que las personas que van a prisión tienden a reproducir los patrones que van a vivir en prisión. En consecuencia se dice que la prisión es una escuela del crimen, y si usted entró por un hurto, aprende a estafar, aprende a matar, aprende a traficar drogas, etcétera, porque son las conductas que tradicionalmente se observan ahí, y mucho del aprendizaje es aprendizaje por imitación de lo que ocurre en un contexto social. Entonces, por eso se insiste, mire, a delitos pequeños no utilicemos pena de prisión, porque lo que vamos a generar es todo lo contrario de lo que queremos realizar. Y además implica a nivel económico un reforzamiento de la propiedad privada y del control del mercado libre de trabajo. Yo les comentaba, me parece, en alguna ocasión anterior, un trabajo que había hecho una criminóloga costarricense ya fallecida, Mónica Granados, un trabajo extraordinario que ojalá puedan leer el texto completo. Mónica Granados se va a las penas que están establecidas en la legislación costarricense hace muchos años, en los años 60, 70. Y se encuentra, por ejemplo, que hay una ley contra la vagancia, la mendicidad y el abandono. Esa ley, que era una ley
sancionaba con prisión a quien en horario laboral estuviera, por ejemplo, en los parques, porque se le consideraba vago. A los chicos y chicas, niños y niñas, que en horario escolar estuvieran por las calles y demás, porque debían estar en la escuela y no lo estaban. Entonces, y se consideraban en estado de abandono. Producto de esta ley, entonces, se empieza a encarcelar a todas estas personas y en la cárcel se les ponía a trabajar. Y ustedes dirán, bueno, se les hacía un hábito de trabajo, etcétera, qué bien. Y bueno, primero, en una democracia, si yo quiero ser vaga o vago, eso debe serme respetado. Si tengo quien me mantenga, si no robo para mantenerme, etcétera, o si quiero tener una vida contemplativa o filosofar permanentemente sin hacerle daño a otros, eso me debe ser respetado. Pero, en segundo lugar, no es cierto que ese establecimiento en prisión implicara la creación de hábitos. Primero, porque era por cierto tiempo y una pena muy corta de 1 a 2 meses, lo que hacía que fluctuara constantemente la población penitenciaria. Y segundo, porque el trabajo en prisión, y creo que ustedes van a analizar el tema en algún momento, está rodeado de una minusvalorización respecto a las garantías laborales tradicionales. A alguien en prisión no se le paga un salario mínimo, a alguien en prisión no se le asegura, alguien en prisión no tiene vacaciones, aguinaldo, cesantía, no tiene los derechos laborales que tiene la población afuera, porque se considera que hay que crearle hábitos y que es una consecuencia de la resocialización que se está promoviendo con la pena. Sí, ese es el fin declarado, pero el fin que está debajo, y por eso hay muchas empresas transnacionales que buscan generar convenios con cárceles y con ministerios de justicia para obtener la mano de obra de las personas privadas de libertad. En el fondo lo que hay es que yo puedo tener toda esa masa de trabajadores sin todas esas garantías que me incrementan los costos de producción y obteniendo el mismo rédito o el mismo beneficio que si contratara a personas fuera. Entonces genero mayores ganancias. ¿Y a quién le genera mayores ganancias? A las transnacionales, no al trabajador o a las empresas que se dedican a esto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se presentan estas ofertas generosas de diferentes instituciones o personas. Dice, mire, yo quiero que los privados de libertad hagan tal y cosa. Bueno, sí, pero ¿qué les está ofreciendo usted a cambio? ¿O en qué condiciones y demás? En ese estudio, les decía, para no perdernos, de Mónica Granados, ella establece que esa ley de vagancia en la mendicidad y el abandono, que generó una población fluctuante, constante en las prisiones, era utilizada para, eso se permitía en ese momento, hacer trabajo forzado en las fincas cafetaleras y azucareras, que eran propiedad de la élite económica y política que gobernaba el país en ese entonces. Entonces ahí había un reforzamiento no solo de la propiedad privada, sino un control del mercado libre de trabajo, obtenía mano de obra a cambio de menores egresos para quien promovía eso. Ahora bien, si nos vamos a los tipos de sanciones que están establecidas en nuestro Código Penal, tenemos que tener en cuenta, en función de todos estos fines declarados o no declarados, que las que hay actualmente son estas categorizaciones, que ustedes tienen en pantalla. Tenemos penas principales como la prisión o la multa. A esto habría que agregar que en este momento la prestación de servicios de utilidad pública y el monitoreo con arresto domiciliario podría ser una pena también principal, pero sustitutiva. Pero fundamentalmente las penas que siguen siendo, digamos, predominantes en Costa Rica es la prisión y la multa. Esas, en algunos supuestos introducidos de hace 2 años para acá, podrían modificarse, es decir, permanece la amenaza de la prisión, porque esa era la principal, pero podría otorgarse también el arresto domiciliario,
la detención de fines de semana no está prevista todavía en Costa Rica, pero dogmáticamente o doctrinariamente es posible. La prestación de servicios de utilidad pública que sí tenemos en Costa Rica y otras penas que a nivel de otros países, no del nuestro, están ahí posibles, es la limitación de residencia, etcétera. Para los extranjeros, aunque en el Código Penal, en la parte general, se tiene previsto el extrañamiento, es decir, la expulsión, para extranjeros ya no es posible para nacionales, aunque en algún momento Costa Rica lo vivió y expulsó a algunos nacionales, también como disidentes políticos y demás. Aunque lo tiene establecido el extrañamiento a los extranjeros que cometen delitos, en realidad no lo implementa en la parte especial. Si no se los he dicho, se los digo, y si ya lo había mencionado, pues lo reitero. Nuestro Código Penal, para los que no sean abogados o abogadas, tiene dos partes. Lo que se llama la parte general, que son como las bases o los cimientos de todos los delitos, y la parte especial, que establece específicamente las sanciones. Entonces, en la parte general se dice, en Costa Rica puede haber, por ejemplo, extrañamiento que va a aplicarse a tales personas, extranjeros que cometan delito. Pero para que esa pena pueda ejecutarse, en la parte especial, donde están regulados los delitos, debe decirse, se impondrá pena de prisión a tal, o si es extranjero, extrañamiento de tanto a tanto, a quien hiciere tal cosa. Si no se hace eso en la parte especial, aunque esté habilitado en la parte general, principio de legalidad, no es posible imponerlo, y nosotros pues no lo tenemos. Y penas accesorias. ¿Qué son penas accesorias? Son sanciones que se unen a la principal. Por ejemplo, ustedes han visto en el caso de las personas que conducen bajo los efectos de licor, que pueden tener la pena principal de prisión u otras que ahora por las que se le puede sustituir esa, pero también pueden tener la pena accesoria de que se les quita la licencia. Bueno, ese quitarles la licencia se denomina técnicamente inhabilitación. Y ya veremos que la inhabilitación puede ser de dos tipos. La absoluta, que implica la privación de todos los derechos. No existe ningún artículo en la parte especial que genere la privación, la inhabilitación absoluta, y la inhabilitación especial, que implica la disminución o la privación de algún derecho. Mire, usted, funcionario público que cometió peculado, lo inhabilito para el ejercicio de cargos públicos durante tanto tiempo. Esa es una inhabilitación especial. Usted que cometió la conducción bajo los efectos del licor, le inhabilito su licencia o le cancelo su licencia de conducir por tal periodo. Esa es una inhabilitación especial. Y esas van unidas a una pena principal, que generalmente es de prisión o multa, y que en el caso de la prisión se puede sustituir por algunas de estas. Si nos atenemos a la naturaleza de las sanciones, estas podrían clasificarse en fundamentalmente las históricamente primeras, que eran las penas corporales, a las que ya he hecho referencia. Las penas infamantes, que estas no son, se están utilizando con alguna frecuencia en la actualidad, sobre todo en algunos lugares en Estados Unidos, en donde se intenta generar vergüenza pública. Y esa vergüenza pública se genera por mecanismos que no son necesariamente aflictivos desde el punto de vista corporal o de la privación de libertad, pero que sí tienen consecuencias sociales importantes. La exhibición de una persona como autor de un delito, y entonces en algunos estados de Estados Unidos crean casi guetos o barrios donde solo pueden vivir las personas condenadas por cierto delito. Si yo vivo ahí, ya la gente va a saber que yo he cometido un delito, y se genera una reacción contraria también a esas personas. Hay una sanción que tienen en algunos estados, sobre todo en algunos delitos patrimoniales como la estafa, que es que lo va persiguiendo una especie de payaso, mimo o músico que va haciendo música detrás de la persona que ha cometido un delito, y eso en principio
no genera aflicción corporal, no genera privación de libertad, y uno podría decir, bueno, eso es más beneficioso que cualquier otra cosa, pero los efectos sociales que tiene son enormes en diferentes áreas, a nivel laboral, familiar, social y demás. Entonces, quien ha estafado es seguido por alguien, por una especie de payaso, sombra, lo que sea, que le ponen detrás, que lo va siguiendo, y entonces la comunidad sabe que a esa persona que va siguiendo a alguien que además tiene ya una característica que la sociedad identifica como relativa a una sanción, es decir, un traje de ciertas características, pues hay que tenerle cuidado, y eso genera una especie de apartheid social. Las penas privativas de libertad, que decía que no son solo la cárcel es una de las penas privativas de libertad, pero hay otras, la privación de fines de semana, la privación de noche, etcétera, el arresto domiciliario. Mire, ustedes le privan, y cuando hablamos de privativas de libertad, ¿de qué estamos hablando? De libertad ambulatoria, es decir, yo no me puedo mover y desplazar a mi libre antojo. Entonces, ese no desplazamiento puede ocurrir tanto porque me encierran en un centro especial vigilado por la policía, o porque me encierran en mi casa, o porque yo tengo que ir a dormir a determinados lugares. Las restricciones a la libertad, que no son privaciones, la privación es cuando me quitan mi libertad durante cierto tiempo, ya sea noches, fines de semana o permanentemente, o algunas restricciones a otras libertades. Mire, usted no puede acercarse, tiene la libertad de desplazarse a todas partes del país, menos a la provincia X, menos a la provincia Y. Y se monitorea generalmente a través de GPS, etcétera, que si ingresa a ese territorio geográfico, le imponen o se le elimina esa pena, y generalmente estas son penas sustitutivas, y se ejecuta la pena principal. Penas privativas de otros derechos, como el derecho de elegir y ser elegido o ser electo, como el derechos económicos de contratar, etcétera. Penas pecuniarias, que tienen que ver con la afectación al patrimonio, la multa y demás. Entonces, según la naturaleza, esta es una clasificación que se hace de las sanciones, y ya veremos que muchas de ellas las tiene el ordenamiento jurídico costarricense. Para profundizar un poquito ya en el escrutinio de cada una de estas sanciones, la pena corporal por excelencia, decía, siempre fue la pena de muerte, y la posibilidad de que Costa Rica genere nuevamente o imponga la pena de muerte, que es lo que muchos quisieran, que es una pena además pues aflictiva desde el punto de vista corporal por excelencia, pero elimina toda posibilidad de rectificar un error estatal. En toda actividad humana hay posibilidad de cometer errores, y en consecuencia no han sido pocos los asuntos a nivel histórico donde se impone la pena de muerte, en donde no se haya determinado que se impuso erróneamente, por presión social, etc. No en vano, en las legislaciones se tiene el delito de falso testimonio, de perjurio, de documento falso. Es decir, en los juicios es posible que las personas mientan, que los peritos falten a la verdad, que se falsifiquen documentos, y que esta sea la base sobre la que se condene a alguien. Y posteriormente se identifica ese error o esa situación, y ya en el caso de la pena de muerte no habría posibilidad alguna de rectificar el error. Ciertamente, cuando uno pasa detenido una vida, como ha ocurrido en muchos casos con algunas personas, Mujica en Uruguay, Nelson Mandela en Sudáfrica, etcétera, por oponerse a temas políticos que se crean o que se elevan al rango de delitos en muchas oportunidades, esa privación de libertad nadie la va a
neutralizar o los efectos que eso tiene, porque la cárcel es criminógena, porque le pueden lesionar corporalmente, porque le pueden afectar la libertad sexual violándolo, porque lo someten a tratos humillantes, etcétera. Eso nadie lo va a quitar, pero al menos no le han quitado la vida si esa condena ha sido producto de un error, y todavía puede, digamos, recoger o iniciar un proyecto de vida que se mantuvo, entre paréntesis, producto de una sanción mal impuesta. Esto no lo logra la pena de prisión y es uno de los principales argumentos para no utilizarla. En Costa Rica se parte, y esto es importante recordarlo porque los ahora denominados, no todos de mala fe, pero algunos sí con bastante mala fe, pro vida, se autodenominan así para ciertos temas, algunos aceptables o que uno podría aceptar en la discusión pública, otros no tanto, pero nunca mencionan el tema de la pena de muerte. Y curiosamente, muchos de los que se autodenominan pro vida para temas de aborto aceptan la imposición de la pena de muerte. Y el criterio es que aquella vida es inocente, pero esta es culpable. Bueno, cuando yo como ser humano y el Estado como ente regulador de la convivencia social determina qué vidas son más valiosas que otras, entramos en un problema tremendísimo, porque en algún determinado momento mi vida va a ser considerada no valiosa para el Estado. En el tema del aborto en general, uno podría aceptar, hay una discusión válida sobre el tema de la inviolabilidad de la vida, pero cuando hablamos del aborto terapéutico, por ejemplo, pues ya ahí son otros parámetros, porque el Estado no puede imponer una vida sobre otra, y en consecuencia, si está en peligro la vida de la madre o ser afectada gravemente su salud, ella tendrá que decidir qué hacer, ella en particular, debidamente asesorada, pero el Estado no podría sancionarla, como ocurre o ha ocurrido en El Salvador, por ejemplo, por decidir no voy a continuar con este embarazo porque si no yo puedo morir y dejo en estado de abandono a 3 o 4 chiquitos, o además yo quiero vivir. Es lo mismo que ocurre con la legítima defensa. La vida humana es inviolable, dice la Constitución Política, y la Convención Americana lo reitera. Pero si el Estado no puede llegar a defenderme cuando alguien me quiere privar de mi vida humana inviolable, yo, por mucho que considere que la vida humana es inviolable desde patrones religiosos, tengo que defender mi vida, aún matando a una persona. Entonces, si se quisiera ser coherente desde puntos de vista morales o religiosos, el tema de la pena de muerte y de la legítima defensa, pues tampoco debería aceptarse, pero eso normalmente no ocurre, sino que el discurso está ideologizado hacia ciertos sectores. Desde el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un voto, y por eso empezamos por el tema del control de convencionalidad, que predomina sobre la Constitución, que predomina sobre lo que ha dicho la Sala Constitucional, la Corte, este es el caso de la fecundación in vitro, la Corte Interamericana dice varias cosas o nos reitera varias cosas. Ningún derecho humano es absoluto. ¿Por qué? Porque aún el derecho a la vida tiene excepciones. ¿Cuáles excepciones? Cuando alguien me quiere quitar la vida a mí, la legítima defensa, y en el caso de que la vida se vea puesta en peligro por el caso de un embarazo. Y segundo, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, también señala cuando se considera que inicia la vida humana, porque la vida humana la protege también la Convención Americana. Y señalan que no es la fecundación, sino la implantación, esto producto de la serie de peritajes científicos que se recibieron ahí, que se determina que es a partir de ese momento en que se implanta la mórula en la matriz, o en el útero, perdón, que tiene viabilidad, y en consecuencia es a partir de ahí que se protege la vida humana para efectos de evitar la experimentación genética, etc. Pero ni así es un derecho absoluto, porque si no, todo el tema de la legítima defensa sería inconvencional y no lo es. Hay situaciones de excepción que justifican o que
digamos, no justifican, que el Estado tolera en que ese bien sea afectado por determinadas circunstancias. Pero, y este es el fundamento por el cual no cabe la pena de muerte. Pero además de eso, hay una serie de protocolos establecidos sobre el tema, como el protocolo de la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte, que es de 1998, y el segundo protocolo facultativo del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Recordemos que la convención, ya ese era el tema de derecho convencional que habíamos mencionado, rige a nivel regional americano. El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos rige a nivel universal de todos los países del mundo que lo han suscrito. La Convención Americana, digamos OEA, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, digamos ONU, y siempre y cuando se haya ratificado. Costa Rica ha firmado ambos, Costa Rica ha ratificado ambos, y en ambos se indica la imposibilidad de que un Estado que ya ha abolido la pena de muerte la pueda volver a reinstaurar. Entonces, cuando nos dicen, mire, hay que salirse de la Convención Americana, aún si no saliéramos, ya dijimos, todo lo que ocurrió antes no significa que el tribunal no nos pueda condenar por eso, porque aún estaba vigente. Y segundo, para efectos de pena de muerte, no solo habría que salirse de la Convención Americana, sino que habría que salirse de este protocolo, de estos dos protocolos, el de la OEA y el de la ONU, suscritos en épocas diferentes. Y salirse de un instrumento internacional tiene consecuencias a nivel de las relaciones entre estados muy importantes que probablemente cuando yo asumo una posición autoritaria o totalitaria no me interesan mayormente considerar. Pero sí parto del respeto a las normas. Bueno, este es el fundamento normativo por el cual no es posible imponer la pena de muerte ni reinstaurarla en Costa Rica. Además, ustedes tienen ahí otra, la opinión consultiva 383 sobre este tema. Y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que el derecho al respeto de la vida, y dice específicamente en el párrafo 2, en los países que no han abolido la pena de muerte, pero que acepten la convención, no pueden imponerla por nuevos delitos, ya que los que tienen. Este es el caso, por ejemplo, de Guatemala, que cuando suscribió la convención no había abolido la pena de muerte, pero entonces la convención establece un límite. Si usted la tenía solo por homicidio, ya no puede volverla a instaurar por otros nuevos delitos. Y en el párrafo 3 dice, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la hayan abolido. Además, no podría nunca aplicarse por delitos políticos ni conexos con los políticos. No se podrá imponer pena de muerte aún a aquellos estados que la tenían antes de suscribirse la convención a menores de 18 años, ni a mayores de 70 años, ni a mujeres embarazadas. Y toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto, la conmutación, etc. Eso en cuanto a la pena de muerte, pero también hay que no implica necesariamente la muerte, pero sí tratos humanos degradantes y aflictivos. Y en consecuencia, para ese tipo de sanciones, también Costa Rica ha suscrito una serie de tratados que impiden imponer ese tipo de sanciones. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tiene valor de instrumento internacional, establece esa imposibilidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 7, 8.1 y 8.3, que ustedes tienen en pantalla, pero que es difícil visualizar, pero que los invito a que busquen esos documentos integralmente, revisen esos artículos,
porque de esto vamos a hacer algunas preguntas en algunos casos que se van a plantear. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5, todo eso impide, y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o reglas Mandela, impide que las penas sean humillantes, degradantes. No todo trato cruel es corporal. Hay tratos crueles que no son corporales. No sé si ustedes han visto, y si no lo han visto, los invito a que si tienen un ratito en algún fin de semana, lo vean, una película, La Naranja Mecánica, en donde, un clásico en esta materia, en donde se intenta modificar el comportamiento de un delincuente agresivo, niveles de delincuencia agresiva, y se intenta modificar el comportamiento de él a través de mecanismos bioquímicos y psicológicos. Bueno, uno podría decir, si el resultado final es que modifica la conducta y la persona quería, pues ¿cuál es el problema? El punto es, bueno, en ese caso, primero se impone como pena y el Estado lo impone a las personas, y el otro es que no hay un consentimiento informado de cuáles pueden ser los efectos que puede tener eso. Y a través de la película se visualiza, entre otras cosas, estos procesos, cambios bioquímicos que se le hacen a él y neuronales, se introducen con música clásica. Siempre se le ponía música clásica, y termina cada vez que utiliza o escucha música clásica sufriendo un gran dolor y demás. Entonces, no necesariamente, y esa es la esencia de la democracia, los fines, aunque sean muy nobles, justifican los medios que se utilicen. Entonces, no toda pena cruel es corporal, hay unas que son psicológicas o emocionales, y no toda pena, no todo trato cruel es, no todos los tratos crueles son físicos, implican tortura. Hay tratos que no son físicos, pero que son inhumanos o degradantes, como cuando en los centros penitenciarios, en algunos programas de tratamiento, implica tirarles heces a las personas privadas de libertad, agua congelada, someterlas a ciertos estímulos visuales o eléctricos, etcétera, que se consideran tratos inhumanos o degradantes. En el caso de el extrañamiento, ya lo adelantamos, se trata de sanciones que solo podrían ser impuestas a extranjeros, nunca a costarricenses, porque la Constitución Política, nuevamente fundamento normativo, establece que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el país. Y esta Constitución Política del 49, pero que viene de 1871, pues, y que introduce algunas variantes en el 49, pues se basa en lo que se vivió justamente en la Revolución del 48, en donde eso era parte también de las sanciones que existían. Tenemos costarricenses, bueno, algunos que huyeron para evitar ser perseguidos, pero dentro de esa situación también Carmen Lira, por ejemplo, que sale del país para evitar ser criminalizada y se le impide regresar al territorio nacional, que es una especie de destierro o extrañamiento. En el caso de la prisión hay algunas reglas establecidas para su ejecución. Repito, surge como, en principio, como una forma de humanización al castigo en el siglo XVI, en que se revalora la libertad producto de las revoluciones preindustriales e industriales que se venían dando. Una vez que se termina la Edad Media y terminan el tema del señor feudal con la servidumbre y casi la esclavización que vivía, y se revalora la libertad. Uno de los textos que
alude a este tema, a la necesidad de la humanización de esos castigos, es de los delitos y las penas de Beccaria, que se escribe en 1764, y otro de los textos que contribuye a ello es de Howard, El estado de las prisiones en Inglaterra, en 1776. La pena de prisión, que es pena privativa de libertad, pero no la única privativa de libertad, según lo hemos venido viendo, lo único, salvo que haya una sanción accesoria, lo único que elimina es la libertad ambulatoria, no elimina otros derechos. Y hacer énfasis en esto ha generado que, por ejemplo, se insista en la necesidad de que los privados de libertad mantengan su derecho a educación y en consecuencia se les lleven los centros educativos a las cárceles, mantengan su derecho de elegir y en consecuencia se les lleven los centros de votación a las cárceles, tengan posibilidad de comunicarse con sus familias, tengan derecho a ser visitados por sus familias, tengan derecho a su libertad sexual y en consecuencia se regule. Ciertamente se necesita regulación porque si no sería un caos, pero se tenga acceso efectivo, por ejemplo, a la visita conyugal, entre otras. Desde que se creó el Código Penal en 1973 se habló de la necesidad de crear una ley de ejecución, principio de legalidad del que hemos venido hablando. Es decir, si el Estado, si los funcionarios públicos no podemos hacer sino lo que la ley nos autoriza a hacer, para los funcionarios penitenciarios, para que impongan sanciones, para que establezcan horarios de comidas, se necesita una ley, porque todo funcionario público solo puede hacer lo que la ley le autorice a hacer. Y esa ley de ejecución no existe. No existe a este momento. La Sala Constitucional se llevó el tema y condena a Costa Rica y le ordena a la Asamblea Legislativa que en el plazo perentorio de cierto tiempo debe emitir una ley de ejecución de las sanciones. El plazo perentorio se venció, la Asamblea Legislativa no cumplió, como suele ocurrir en todos los temas de derechos humanos de cualquier población de que se trate, y se empezó recientemente a discutir un proyecto, bueno, recientemente digo, después de vencido ese plazo, producto de ese voto, vencieron los 4 años que el proyecto puede estar en corriente legislativa, y recientemente por un voto de la Sala Constitucional que señalaba un plazo de caducidad de 4 años para los proyectos de ley, se mandó al archivo y en este momento la Maestría de las Ciencias Penales de la Facultad y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en donde también me desarrollo, estamos impulsando que se retome nuevamente ese proyecto que además estaba con una visión de derechos humanos muy adecuada y conforme a todo el ordenamiento internacional, y que se retome la discusión presentándolo como proyecto nuevo. Pero no existe esa ley de ejecuciones, es necesaria. Ahorita todos estos temas se tratan por reglamentos penitenciarios y ya sabemos que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y que si el principio de legalidad dice que la privación de ciertos derechos solo puede ser regulada por ley, no lo podría hacer un reglamento. Sin embargo, pues esa es la situación que tenemos. Hay, producto de las reglas mínimas de las Naciones Unidas, instrumento internacional al que la Sala Constitucional le ha dado el rango de, digamos, derecho de la Constitución, hay una serie de reglas sobre cómo debe ejecutarse la prisión. No puede haber una cárcel mixta, tienen que haber separación de hombres y de mujeres, producto de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Las personas menores de edad deben estar separadas de los adultos, y producto de algunas convenciones e instrumentos internacionales en materia de protección de la población LGBTI y del mismo voto de la Corte Interamericana en materia de no discriminación de esta población, también hay que tomar en consideración el tema de la identidad de género que se tenga para no hacer políticas públicas que transgredan estos aspectos, sobre todo con la población trans y demás. En algún momento, recuerdo, no hace mucho tiempo, que si una persona se autopercibía, si era de sexo
físico masculino y se autopercibía como mujer, se le obligaba en las prisiones a vestir como hombre, aunque no quisiera vestir como hombre, y eso era parte de una política pública aceptada por el Estado que ha venido cambiando con mucha lentitud, con mucha resistencia ideológica y cultural, porque en realidad obedece a los patrones de cultura dominantes que no necesariamente son los mejores y ha venido cambiando. Sin embargo, se acaba de producir un incidente en uno de los centros penales en donde precisamente respetando los tratados internacionales, una persona se ubica conforme a su género autopercibido y agrede a privadas de libertad. Bueno, eso no significa, como salió en algunos medios de comunicación y como piensan las personas, que haya que revertir esa política y volver a lo que antes se tenía, que es transgresor de los derechos humanos, sino que hay que tener criterios de proporcionalidad en función del tipo de delito. Como además dentro de los centros penales las personas más agresivas no pueden estar con las menos agresivas, etc. Son temas de proporcionalidad a lo interno de las prisiones, pero eso no significa que la, digamos, política original fuera errada, sino en la forma en que se implementó. Según las reglas mínimas de las Naciones Unidas, las prisiones deberían estar cercanas al lugar de residencia de las personas. Y esto en materia de privación de libertad de la población adulta masculina, en términos generales, tiene algún nivel de respeto. No así en el caso de la población adulta femenina ni en el caso de las personas menores de edad, donde sabemos que por lo, digamos, reducido, entre comillas, porque no lo es tanto, de la población de esta naturaleza, se crearon centros nacionales, lo que el Vilma Curling, antes denominado el Buen Pastor para mujeres, y el centro así conocido como Surquí para las personas menores de edad, que centralizan todas las privaciones de libertad de todo el país, lo cual genera realmente problemas de resocialización, porque qué posibilidad, si usted saca a una persona de su comunidad, la excluye durante muchísimo tiempo y después la reinserta en esa comunidad, le va a resultar extraña. Además, sus familiares no lo van a poder visitar constantemente, lo cual los aísla también. Entre otras circunstancias, no le va a poder dar algún tipo de beneficios de ir a dormir a la casa y regresar ir a trabajar a su lugar de origen y regresar a dormir al centro, porque eso le implica traslados, por ejemplo, desde Guanacaste o Limón, que además implican recursos económicos que no necesariamente se tienen. Entonces hay un grave problema en este sentido. Y además las personas sentenciadas tienen que estar separadas de las personas indiciadas, es decir, respecto a las que no han existido una declaratoria de comisión de un hecho delictivo. Hay diferentes sistemas penitenciarios históricamente en el mundo. Uno de los que ha predominado sobre todo en el ámbito norteamericano es el celular pensilvánico o filadélfico, que implica un criterio de aislamiento, de celdas individuales, de silencio, de regulación absoluta de todas las actividades, pero no es el único. Y yo les dejo estos nombres por ahí y unas lecturas para que ustedes establezcan cuáles son las características, por ejemplo, de un sistema progresivo, que es al que se adscribió Costa Rica y ha pretendido, en virtud del principio de resocialización, implementar, pero también cuáles son las características de los otros sistemas que aquí menciono. En el caso de las cárceles privadas, el gran tema y el gran, digamos, obstáculo tiene que ver con el principio de superioridad ética del Estado. Es decir, si se parte que la cárcel no es un negocio, que la cárcel no tiene fines de lucro, sino que es un mal necesario para, digamos, castigar ciertos delitos y que tiene que tener ulteriores fines, el tema en que se han desarrollado las cárceles privadas en el mundo choca con todos estos principios.
¿Por qué? Porque generalmente las empresas transnacionales que desarrollan cárceles establecen, bueno, yo construyo la cárcel, yo pongo el dinero para construir la cárcel con todos los requerimientos que el Estado me diga de seguridad y demás. Pero la contratación del personal es mía y yo regulo la contratación del personal, en cuyo caso ya una de las funciones esenciales de los estados, que es la seguridad, se saca digamos, de las manos del Estado. En primer lugar. Y en segundo lugar, como la cárcel me costó X cantidad de millones y yo los estoy poniendo, yo necesito que usted, Estado, me dé tanta cantidad de presos por año por el que yo le voy a cobrar a usted, Estado, tal cantidad de dólares para poder yo lograr recuperar con esa población lo que yo invertí en las cárceles. Me explico. La cárcel cuesta, digamos, 10 millones de dólares. Yo le voy a cobrar, yo concesionario al Estado, digamos, $1 por cada privado de libertad, pero el Estado me tiene que garantizar entonces que vamos a tener las cárceles llenas para yo poderle cobrar cierta cantidad de dólares al Estado por esos privados de libertad. ¿Y cómo se llenan las cárceles? Creando delitos, aplicando mano dura, etc. Entonces, al final, aquello que debía tener un fin se convierte, aquello que debía ser un medio, se convierte en un fin en sí mismo, y el Estado preocupado porque si no tiene esa cantidad de presos, le van a imponer una multa millonaria en dólares, va a crear nuevos delitos que terminan afectándonos a todos nosotros en conductas inocuas, o va a aumentar las penas para mantener esa población. Y ese fue el gran pero en el principio de superioridad ética del Estado, que no debe utilizar estos temas para hacer negocio, que generó que cuando en Costa Rica se habló de este tema, allá por los años, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, inclusive el ministro de Justicia en ese entonces se opuso, y había una corriente muy fuerte, por supuesto, de intereses económicos, los mismos que andan buscando concesionar el ICE, concesionar calles, etcétera, porque obtienen un lucro y su fin es de lucro. Había una fuerte presión de estos grupos por generar esto. El mismo ministro se opuso y eso le implicó el puesto, que lo destituyeran, porque él no quiso renunciar porque consideró que era un tema ético, lo destituyeron. Finalmente el asunto en la Sala Constitucional se indicó que efectivamente había afectación de ciertos principios inherentes a las funciones esenciales del Estado. En Estados Unidos, en que opera, sí han existido críticas fortísimas a este tema y al de las armas, que también es un tema muy polémico, porque generalmente hay un engarzamiento de estas transnacionales que además suplen las armas a los oficiales de seguridad, los sistemas de vigilancia, las cámaras, etcétera. Entonces hay un negocio redondo en torno a este tema. No sé si lo hemos mencionado acá y no recuerdo en este momento si lo tenemos como algo de visualización en la plataforma, pero les invito, además, si no tienen mucho que hacer en algún fin de semana, que vean en Netflix, que creo que es la plataforma en que está, pero si la tienen en otra, un documental que se llama Enmienda 13, en donde justamente, además de todo el tema de la selectividad del sistema penal, denuncia todos los negocios que hay en Estados Unidos en torno al sistema carcelario. Y bueno, uno de los temas que tiene que ver con la prisión tiene que ver con la proporcionalidad, les decía. Imagínense que a nivel de derecho internacional, la pena máxima que se puede establecer por genocidio o por crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más horrendos, más fuertes que pueden existir en una sociedad, porque es lo que ocurrió en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, porque es lo que ocurrió en Ruanda, porque se dice que esto es lo que ha ocurrido en Colombia, en Guatemala, en donde poblaciones enteras, por ser indígenas, se arrasan, se eliminan, se matan para obtener las tierras y disminuir la resistencia a ciertos proyectos políticos.
Esos crímenes, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la pena máxima es de 30 años de prisión. Y en Costa Rica la pena máxima por un homicidio es de 50 años de prisión. Eso nos dice dos cosas. Unos querrían leerlo de una manera y otra. Unos dirán, mire, qué poquita es la pena de prisión para el genocidio, dirán algunos. Yo diría, qué grande o qué alta es la pena por un homicidio en Costa Rica, que antes era de 25 años y que de un pronto a otro, sin ningún estudio criminológico, simplemente por ocurrencia de los diputados, dijeron, no, 25, no, ¿qué número le ponemos? 50, dijo alguien por ahí, se queda 50. Como pudieron haber dicho 70, 40, 30, es decir, una ocurrencia sin ningún fundamento científico, y sabemos que la criminología, que se nutre del aporte de muchas ciencias sociales, sí hace análisis estadísticos y de otra naturaleza que dan soporte científico-social a las decisiones de política criminal. Hay otras penas pecuniarias, por ejemplo, la confiscación de bienes está proscrita constitucionalmente, pero en algunos países existe. Eso no contraviene el tema del comiso, porque el comiso es sí, quitar un bien a una persona, pero ya sea que ese bien se originó con el delito, es decir, yo hice una estafa y con esa estafa adquirí una mansión, entonces me quitan la mansión porque la mansión tiene relación directa con el delito por el que se me está acusando o condenando, perdón, o bien porque con ese objeto se cometió el delito. Si yo utilizo un vehículo para lanzarme sobre una población y atropellarla, me pueden quitar el vehículo porque lo utilicé como medio para cometer el delito. Esos dos casos son los que se regulan con el comiso. ¿Cuál es la diferencia con la confiscación? La confiscación es quitarle todos los bienes a una persona, aunque no tengan relación con el delito. Mire, Rosaura Chinchilla, usted cometió un delito contra el honor, por ejemplo, y le vamos a quitar todos sus bienes. Mire, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, lo que yo obtuve, mi casa o el vehículo que los obtuve con mi trabajo, con que fuera ligera al hablar y afectar al honor de una persona? No nos interesa esa relación de causalidad, o no le quitamos todos sus bienes. Esa pena, que también se aplicó o se utiliza mucho en conflictos armados, ocurrió en Costa Rica en el momento, en el 48, ocurrió en Nicaragua con la Revolución Sandinista, etcétera, que se le quitan los bienes a los del grupo vencido, está proscrita constitucionalmente. Pero además de el comiso, que sí está posibilitada, otros de los sistemas es la multa, que puede ser una multa que se establece entre un plazo máximo, entre un tiempo mínimo y máximo, es decir, el legislador puede decir se establecerá multa de 50 a 1,000 pesos o a 1,000 colones, perdón, a quien cometa X conducta, y entre ese margen el juez hace la fijación, o bien un sistema de plazos, que es el que utiliza a veces nuestro Código Penal, que dice se impondrá prisión de tanto a tanto, convertible a días multa a razón de X monto por cada día multa a quién, o bien la fijación de una multa específica, de un monto específico de multa. Y algunas penas alternativas tienen a su vez subclasificaciones según la forma en que se impongan. Es decir, ¿por qué se llaman alternativas? Porque es algo diferente a lo que siempre se ha aplicado, que es la prisión. Y estas pueden ser sustitutivas, es decir, se pone la prisión, pero la prisión se sustituye por estas posibilidades. Si no cumple estas posibilidades, regresamos a la pena principal, que es la prisión, que es básicamente la forma en que ha venido aplicándose en Costa Rica. Le imponemos prisión de 3 años, pero le vamos a dar la prestación de servicios de utilidad pública por 3 años, que debe limpiar los parques. Si no lo hace, si incumple, volvemos a la pena de prisión original.
Estas penas también pueden ser complementarias a la pena principal o pueden ser accesorias, que ir acompañada a esa pena principal. Por su naturaleza, estas penas alternativas pueden ser de mínima privación de libertad, es decir, los arrestos de fines de semana, en tiempo libre, la prohibición de residencia en cierto lugar, que afectan la libertad, ya sea ambulatoria o de tránsito, residencia, pero es una mínima afectación. O pueden ser educativas y laborales, o pueden ser económicas, de vigilancia judicial, etc. Y volvemos a la otra vía del derecho penal, que es la medida de seguridad. Recordemos que las penas responden al principio de culpabilidad. A mayor reproche por su conducta, mayor sanción en función del principio de legalidad, los límites que me dio el legislador y la proporcionalidad. Las medidas de seguridad no responden a un reproche ni a un principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad se imponen a quien cometa un delito, pero, repito lo que dije inicialmente, no tenga la capacidad de comprender o de determinarse psíquicamente para que se le imponga una pena. Entre comillas, perdónenme la expresión muy ligera, los locos que cometen algún delito. Estas medidas de seguridad dijimos que solo pueden ser curativas y responden a otro principio que se llama la peligrosidad. Y este principio de peligrosidad, respecto del que hay que tener muchísimo cuidado, porque es un juicio predictivo, y obviamente los seres humanos no tenemos capacidad de predecir el futuro, entonces en eso vamos a ser muy arbitrarios. Va a fijarse en función de la posibilidad de que la persona vuelva o no a cometer un hecho delictivo. Entonces, en esos casos donde la predicción es muy alta, se le va a imponer la medida de seguridad. Se requiere que exista un injusto penal. Para quienes no son abogados, ¿qué significa que haya un injusto penal? Que se determine en un juicio, porque siempre se hace juicio, que la persona cometió una conducta que está estipulada como delito en el Código Penal y que no tenía ninguna justificación para hacerla y que violentó gravemente un bien jurídico. Es decir, que sea una conducta típica y antijurídica. ¿Por qué se dice esto? Porque antes, cuando el loco del barrio cometía cualquier hecho, se le agarraba, se le encerraba y se le imponía la medida de seguridad, sin averiguar si cometió o no el hecho. Y resulta que a veces no era el loco del barrio el que había dañado la propiedad o había generado ciertos hechos delictivos, sino había sido otra persona y había tratado de involucrar al loco del barrio. Entonces, siempre tiene que haber un juicio en que se determine que él intervino. Ese juicio tiene características especiales. ¿Por qué? Porque como puede tener afectada su capacidad de culpabilidad, ahí lo representa su defensor, puede estar o no estar presente, puede declarar o no, cosa que normalmente no sucede en los juicios contra personas imputables. Como les decía, en el año 92, en el voto 88-92 de la Sala Constitucional, se eliminaron todas las medidas de seguridad que no tenían que ver con lo curativo, porque antes a los que eran alcohólicos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, o al que el Estado consideraba que no se habían logrado los fines, una vez que cumplían la pena, se les imponía medidas de seguridad que eran seguir en prisión, y eso hacía que en San Lucas, por ejemplo, las personas nunca salieran, porque cumplían la pena y después seguían las medidas de seguridad, que como son predictivas y hay mucha capacidad de discrecionalidad, que es arbitrariedad, terminaban siendo de por vida. Se ha dicho que son por tiempo indeterminado, porque obedecen a una condición de salud mental. Eso está establecido así en el Código Penal y lo ha avalado la Sala Constitucional.
Uno de los temas que se discute en los tribunales en la actualidad es si eso no violenta aquel principio constitucional que no pueden haber penas perpetuas. Porque si la medida de seguridad es indeterminada y hay una norma constitucional que dice que no pueden haber penas perpetuas, no basta con que le cambiemos el nombrecito de penas a medidas, porque al final los efectos son los mismos. Por sus efectos, por su contenido, tienen la misma naturaleza. Y se mantienen durante todo el tiempo. Entonces, la gran discusión que se ha introducido, que la Sala Constitucional evadió, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo, es de si tenían que tener un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado estar en función del principio de proporcionalidad. Es decir, si yo, cuerda, entre comillas, agarré una piedra y le lancé a una persona sin lesionarla, eso se denomina un delito de agresión con arma. Si yo estoy cuerda, me imponen lo más que me puede pasar o lo peor que me puede pasar, si no me dan beneficios o penas alternativas, es que vaya a la cárcel, creo que por, no sé si 2 años, no me hagan mucho caso en ese monto, pero digamos que son 2 años. Pero si no estoy cuerda, es decir, si tengo algún problema de salud mental que me hacen que me declaren inimputable, me pueden mandar a un hospital psiquiátrico, a un internamiento en un hospital psiquiátrico por tiempo indeterminado, más allá de los 2 años. Entonces hay un tema de proporcionalidad importante. Se llevó a la Sala Constitucional no lo quiso, digamos, analizar a fondo, el voto deja mucho que desear en ese sentido y la norma está vigente. Lo que sí se ha exigido por parte de los tribunales es que haya un informe, al menos del Instituto Nacional de Criminología, de profesionales de diferentes áreas, que establezca que se requiere esa medida de seguridad, porque si no, siempre se dijo que dentro de los lugares más oscuros del sistema penal en general, y entendiendo sistema penal por todo, eran los centros de salud mental, en donde finalmente terminaban una serie de personas que no tenían posibilidad de que sus derechos le fueran regulados. Y hasta hace muy poco tiempo, en el gobierno anterior, se cerró uno de los centros del hospital psiquiátrico en donde permanecían las personas prácticamente de por vida, hasta hace unos años, a través de el voto de la Sala Constitucional sobre la creación del Centro de Atención a Personas con Problemas Mentales en conflicto con la ley penal. Se separó esa población de la población tradicional de los hospitales psiquiátricos, etc. Bueno, de esta manera entonces hemos hecho un vuelo rápido a través de todo el tema de las sanciones que existen en Costa Rica. Yo les invito a que, además de esto que hemos mencionado acá, lean los artículos del 50 del Código Penal aproximadamente al 71, no, sí, podría ser 71, 72, que regulan los tipos de sanciones existentes en el país, las características que deben tener esas sanciones, algunas de las cuales hemos mencionado acá, y la forma en que el juez debe utilizarlas. El que debe hacerlo no significa que ocurra en la realidad constantemente está en conflicto con la norma y por una deficiencia en la formación jurídica que tenemos en el país muy seria, pues no se están aplicando los marcos normativos que debemos. Pero ya ustedes tienen, digamos, un repaso general de la normativa internacional de derechos humanos, de la normativa constitucional, y ahora harán el ejercicio de lectura de la normativa legal, sabiendo que también hay otras normativas, la reglamentaria que regula todos los centros penales, que no siempre están acorde a esos parámetros superiores, y que en virtud del principio de jerarquía de las fuentes que vimos en la primera unidad, si un reglamento se opone a la ley, si un reglamento se opone a la Constitución, si un reglamento se opone a un tratado internacional, predomina
la norma de superior rango. Y entonces uno de los ejercicios que haremos a futuro será establecer qué predomina en ciertos temas en donde estamos acostumbrados a aplicar los reglamentos y a no cuestionarlos. Y ese ejercicio crítico de cuestionamiento es el que vamos a efectuar en alguna otra parte de esta unidad. Un saludo cordial, quedo nuevamente a su disposición a través de los medios usuales de contacto y nos estamos viendo en otro momento.